Creo, Diana, que me tienes que hacer anfitrión de nuevo Sí, porque sí, sí. No no me entiendo deja por compartir. qué no me deja compartir. No me deja habilitar para que comparta. Eso es lo que no entiendo. En la primera reunión sí pasó eso, Sí, se pero no me podía. aparece la flechita. No es algo de la configuración. Bueno, ahora te hago host. Mira que te encuentro. Acá estás. Listo. Mm. Listo, ¿eh? Podrías. Sí, sí, ahí voy, ahí voy. Lo que no entiendo es qué pasa acá. Muy bien. Ahí está. Vamos a cosa. Muy bien, entonces, nada, estamos presentando al ozono y teníamos unas reacciones que yo les mencioné antes de que se cortara, que básicamente está mostrando que el ozono, nada, también absorbiendo radiación de alta energía ubicada en el ultravioleta, acá en particular por debajo de los 240-242 nanómetros, se va a producir la disociación, perdón, del oxígeno para dar oxígeno molecular, y este oxígeno atómico vuelve a encontrarse con oxígeno molecular y con la presencia de lo que se llama un tercer cuerpo M, que puede ser un otro átomo de oxígeno u otra molécula de oxígeno u otro gas, un tercer cuerpo, digamos, y con el encuentro del oxígeno atómico y el oxígeno molecular se va a dar lugar a la formación del ozono, ¿no? Entonces, vemos que estas reacciones se van a dar lugar principalmente en la estratosfera, que es donde tiene la máxima concentración. Acá nos dan unos valores de altura de referencia que nos indican más o menos alrededor de los 25 y 30 kilómetros de altura respecto a la superficie terrestre. Nos da un valor de referencia también de 10 partes por millón, bueno, otro dato también acá de color, la concentración absoluta ahora del ozono en toda la atmósfera alcanza un valor máximo de casi 10 a la 13 moléculas por centímetro cúbico. También a una altitud de los 25 kilómetros, que es por donde se encontraría la capa de ozono principalmente. Muy bien. Algunas reacciones tenemos, bueno, así como vimos la formación de ozono, también se da lugar la descomposición de ozono de manera natural, si se quiere, por la absorción de energía. Esta descomposición está favorecida termodinámicamente, eh, dándonos a entender que, bueno, el ozono es inherentemente inestable, eh, su descomposición va a requerir, digamos, una velocidad significativa, eh, y por lo tanto va a ser necesaria para su descomposición la presencia de ciertas especies catalizadoras, como vimos puede ser también, digamos, el oxígeno atómico. Eh, Acá tengo, digamos, a modo de ejemplo algunas reacciones donde el ozono de vuelta absorbiendo radiación, recorremos de alta energía, se va a disociar en oxígeno molecular y oxígeno atómico. Este oxígeno atómico va a actuar como catalizador al encontrarse con otra molécula de ozono, eh, favoreciendo también después su descomposición en, bueno, dos moléculas de oxígeno molecular. Ese sería como el mecanismo para la reacción neta, que de vuelta pasamos de
2 equivalentes de ozono a 3 equivalentes de oxígeno. Pero ahora bien, estas reacciones, si bien de alguna manera nos permitían explicar la destrucción del ozono, no son las únicas, porque el ozono, digamos, presenta otras cantidades que, digamos, que indican que hay otras reacciones en juego que también van a sustraer parte del ozono, digamos, y lo van a descomponer por otras vías. Esa destrucción también va a estar catalizada por varios elementos traza, ya sean naturales o no, como por ejemplo especies nitrogenadas como el óxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, como también especies, digamos, oxigenadas radicalarias, como vamos a ver quizás la clase que viene en química tropófera, el radical oxidrilo, el radical peróxido, como también así especies halogenadas, como el cloro, bromo, bueno, o los respectivos óxidos. Todas especies gaseosas trazas, ¿no? En particular, acá menciona, digamos, el ozono lleva una íntima relación con estas especies nitrogenadas, como los óxidos de nitrógeno o los NOx, que, bueno, van a ser como los intermediarios más importantes en estos procesos o fenómenos de descomposición del ozono. Y también acá, a modo de ejemplo, muestro otro mecanismo de reacción, donde el ozono se encuentra con una molécula de óxido de nitrógeno, le da lugar, bueno, recordemos que el ozono es un buen oxidante, entonces el óxido de nitrógeno va a pasar a ser ahora dióxido de nitrógeno, mientras que el ozono se va a reducir, pasando a ser oxígeno molecular. Acá se me plantó un subíndice, pero bueno, ese 3 tiene que estar en el O, entonces un átomo de ozono va a absorber radiación de alta energía, como vimos antes, para dar lugar a oxígeno molecular y atómico. Y ahora bien, ese oxígeno atómico se va a encontrar con el dióxido de nitrógeno generado en la primera reacción, donde ahora también en un proceso redox, perdón, sí, en un proceso redox, el dióxido de nitrógeno va a pasar a ser óxido de nitrógeno y tenemos el oxígeno atómico. Entonces, raconto es como que es una especie de mecanismo cíclico donde se van generando oxígeno atómico y oxígeno molecular, como a su vez también se van formando y descomponiendo moléculas de ozono. En este caso, como reacción de EDO, también tenemos descomposición del ozono. Entonces, este conjunto de reacciones más a la anterior son algunas, digamos, de las que van a contribuir a la exposición del ozono. Después hay muchas más, sobre todo las que son provocadas por la actividad humana, que justamente van a traer aparejado lo que es la pérdida en la concentración de ozono y lo que también después se conoce como el adelgazamiento de la capa de ozono. Nada, acá se menciona que, bueno, de que estos óxidos de nitrógeno o NOx pueden venir de fuentes naturales como descargas de relámpagos en la atmósfera. Pero bueno, nada, unos datos adicionales que quizás ahora son complementarios. Acá un dato quizás también interesante, esta descomposición del ozono puede ocurrir en superficies sólidas, como óxidos metálicos y sales, producidas por los gases de escape de cohetes y aviones, ¿no? Como todo, digamos, de alguna manera termina teniendo, digamos, un impacto sobre la composición de la atmósfera, que dice que... Vale, perdón. Bien, esta diapositiva más que nada para reforzar de longitudes de ondas, digamos, que van a ser absorbidas por el ozono. Y acá vemos principalmente que en la región UV, lejana y media, es donde se van a producir, digamos, estos procesos de formación y descomposición del ozono. Ya a longitudes de onda mayores, esto no es posible porque es longitud de onda de menor energía e insuficiente para desencadenar estos procesos. Nada, arriba de vuelta tenemos también los mecanismos y las longitudes de onda de referencia. Acá Javier me pregunta si
si al absorber radiación el ozono se descompone. Sí, o sea, vemos, por ejemplo, con la radiación por debajo de los 320 nanómetros, el ozono va a absorber esa radiación y se va a descomponer de vuelta a los oxígenos que vimos en la diapositiva anterior, molecular y atómico. Entonces, como que la descomposición de ozono va a terminar después dando lugar a la formación de más oxígeno. Lo cual en principio uno podría pensar que está bueno eso porque hay más oxígeno, digamos, que respiramos, pero pensemos que estos son también procesos que están ocurriendo en la estratosfera, y no es como la capa atmosférica, digamos, más cercana a nosotros, y también sepamos que el ozono cumple un rol importante de protección y filtro UV. Entonces, si bien conseguimos más moléculas de oxígeno, la verdad es que estamos perdiendo moléculas de ozono que van a traer aparejado el problema de mayor ingreso de radiación de alta energía y nociva para los seres vivos. Y sí, es un proceso natural porque, perdón, vuelvo, en definitiva la atmósfera, o sea, hay que entender la atmósfera como un sistema fuera de equilibrio. Constantemente se van produciendo este tipo de reacciones, pero que netamente está todo balanceado, ¿no? Ahora bien, después, por la introducción de otras especies químicas por el ser humano, son las responsables, digamos, de estos desbalances, ¿no? Pero, digamos, naturalmente ocurre en todo el tiempo la formación y la descomposición del ozono. Justamente, bueno, el ozono absorbiendo y filtrando esta radiación que ingresa, se va a descomponer producto de haber tomado esa energía. Pero sí, son procesos naturales en este caso. La clase que viene son más procesos antropogénicos. Exactamente, por procesos antropogénicos hay desbalances porque estás agregando como otras vías por el cual el ozono también se va a descomponer. Entonces, netamente vas a tener mayor pérdida de ozono. Esa es la idea. Acá, bueno, vamos a meter una definición. En general, cuando hablamos de ozono y tratamos de cuantificarlo, nos referimos a las unidades Dobson. Nos referimos, bueno, se define como términos del equivalente del espesor que tendría la cantidad de ozono puro contenido en una columna de aire a 0 grados y presión atmosférica. Es decir, se toma, digamos, como, bueno, ahí lo que está representado una columna, si se quiere, digamos, de atmósfera, que recordemos, el ozono no está distribuido homogéneamente en toda la atmósfera, sino que está más que nada cortada en un pequeño rango de altura, pero bueno, lo que propone la unidad Dobson es, bueno, tomar, como por ejemplo, una columna, perdón, de aire, y eso, digamos, llevarlo, digamos, a lo que es la cantidad o el volumen, digamos, que tenemos de este gas puro en determinadas condiciones como de temperatura a 0 grados y de presión atmosférica. Y siempre se usa un valor de referencia que sirve, digamos, como para recordar, es que en una columna de aire con 300 unidades Dobson, podemos encontrar tanto ozono como en una capa de 3 milímetros de espesor, ¿no? De ozono puro. Hay como una equivalencia más que nada, pero recordar la relación de que 300 unidades de Dobson equivalen a 3 milímetros de ozono puro. Acá hace la aclaración de vuelta, en la columna real la distribución del ozono no es homogénea. A ver si me estoy olvidando de algo. No, bueno, pero vamos a ver más adelante que en general cuando hablamos de ozono en particular, siempre nos vamos a referir en estas unidades de Dobson que nos van a permitir hacer un mejor tratamiento. Bien, si bien la clase que viene vamos a ver todo lo que es la cuestión, digamos, de actividad antropogénica. Ah, perdón, hay una pregunta. Hay O dos sea que si preguntas la acá. Tierra tuviera 300 unidades de Dobson, la superficie terrestre estaría a 0 grados. No. A ver, pero antes. Igual no sé, o sea, no sé si está bien dicho decir que la Tierra tiene 300 unidades Dobson.
Este, no, vos ahí ya tenés algo quizás para aportar, No, es una o unidad quizás sería muy arbitraria, general. nada más. O sea, no es que te la Claro, sí, superficie sí, es 0 grados. Me está diciendo 300 unidades de Dobson, quiere decir que representa 3 milímetros de ozono puro en esa columna si consideramos a 273 Kelvin y una atmósfera. Nada más que eso, es una unidad arbitraria. Nos está orientando la relación que hay en espesor de ozono con respecto a la columna que tomamos de referencia de la atmósfera. Nada más que eso. está ¿Sí? claro. Gracias, Diana. Y no, espera, que Julián preguntó antes una cosita. Ah, a ver. Cuando el ozono Ah, sí, absorbe energía para descomponerse, ¿emite en una longitud de onda mayor? No, no emite. O sea, el ozono absorbe energía y se descompone. claro, Ahí está la acá no ecuación, estamos ahí está hablando la de, ecuación. claro, no estamos hablando de absorción-emisión, que eso puede pasar, pero no es el caso acá. Esa energía, digamos, que absorbe la utiliza más que nada para la ruptura del enlace oxígeno-oxígeno. Así que no estamos hablando de emisión en este caso, que es otro fenómeno también, pero no es el tema. Acá se retiene la Siempre, radiación de esas longitudes de onda. Esa es la diferencia. Mm. exactamente. Bueno, pasando a las unidades de Dobson. Eh, nada, acá, bueno, ya como llegando a las últimas filminas de la clase, de vuelta. La clase que viene vamos a ver todo lo que es la cuestión, digamos, de fuentes antropogénicas, de contaminantes, pero acá vamos a hacer una mención especial a lo que son los clorofluorocarbonos, los famosos CFC, que eran los principales responsables del adelgazamiento de la capa de ozono. Como ya decíamos, son productos sintéticos, que acá abajo, bueno, muestra que son, la gran mayoría, te entiendo, son moléculas de un solo átomo de carbono, sustituidos con, bueno, halógenos como cloro, flúor y bromo incluso. Eh, y bueno, justamente estas tenían unas propiedades interesantes que hicieron que se utilizaran en gran medida, digamos, en todo lo que era la industria perdón, sí, de la versión de los plásticos, la refrigeración, tenían propiedades como una alta estabilidad química, una baja viscosidad y una baja tensión superficial. O sea, eran como ideales, pero eran también tan estables que justamente al ser liberados eh, no se degradaban, digamos, en la medida que quizás era necesario para que no llegaran a capas superiores de la atmósfera y se encontraran con las moléculas de ozono que, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que provocaban, ¿no? Nada, acá hace una mención de los usos, son compuestos inertes y de larga vida, es decir, que son persistentes, pueden vivir varias décadas. Entonces, una vez que llegan a la estratosfera, pierden esta estabilidad química, porque pensemos que de vuelta estamos en una capa donde ahora hay incidencia de radiación de mayor energía en comparación a la troposfera, y ahora sí van a poder reaccionar eficazmente con el ozono consumiéndolo, ¿no? Eh, También, bueno, hay un aporte de los CFC al calentamiento global, al hacer también gases de efecto invernadero, como vimos en el problema anterior. Y hay como un caso interesante que es la formación del agujero de ozono antártico y ártico, pero en particular el antártico, ya que ahí es donde se dan unas condiciones muy particulares, donde este adelgazamiento de la capa de ozono se ve exacerbadísimo. Y lo curioso es que ocurre de manera periódica y en una época particular del año. Vamos a ver. Un poco de historia, en los inicios de la década de 1980, una estación de monitoreo británica detectó un descenso significativo en los niveles de ozono, particularmente a inicios de la primavera. Recordamos que estamos, bueno, en el hemisferio sur, primavera, alrededor de septiembre, octubre, ¿no? Entonces, ya para 1984 era muy evidente que esta disminución era un evento anual, es decir, que se repetía cada año y en particular a fines de octubre. Algunos datos relevantes, bueno, en una época anterior, entre el 50 y el 65, las unidades de Dobson de ozono rondaban por los 314,
y ya a partir del 83 y el 90, hasta el 93 caen drásticamente hasta un valor promedio de 182 unidades de Dobson, ¿no? Entonces es evidente, digamos, que hay una pérdida importante de este gas. Y como decía anteriormente, en el caso particular de la Antártida, existen condiciones únicas que favorecen esta disminución e incluyen una combinación compleja de factores climáticos como la acumulación de lo que se conocen como especies reservorias, especies de reserva, que están almacenadas ahí en el caso de la Antártida, en el continente, los cuales se ve que en el primer día de luz, o sea, paréntesis, recordemos, ¿no?, que la Antártida tiene esa peculiaridad de que una mitad del año está a oscuras y la otra mitad está a plena luz del día, ¿no?, por justamente su ubicación en el globo terrestre y por cómo llegan los rayos solares. Y bueno, cuando nos acercamos a la primavera y ya teníamos el primer día, digamos, de luz, eh, estas condiciones, digamos, provocan que, bueno, que el ozono reaccione, digamos, acá mencionado de manera vigorosa, con estas especies reservorias que vamos a ver, ¿no? Pero bueno, todo esto va a dar lugar a la pérdida de ozono. Antes de avanzar, perdón, voy a parar en este diagrama, que está ubicado para el polo sur, y nos está graficando lo que es la altitud en función de la presión parcial de ozono en el eje inferior y la temperatura en el eje superior. La curva verde es la de temperatura, que bueno, acá muestra lo que vimos anteriormente, este comportamiento variable de la temperatura, donde en la troposfera bueno, va a descender y después va a aumentar ya en la estratosfera. Acá hay un pequeño quiebre, pero que no nos confunda, ¿no? Recordemos que la troposfera iba desde el 0 hasta el 15 kilómetros, ¿no? Esto de acá abajo puede verse por otros fenómenos más locales también, como de inversión térmica y eso, pero no lo vamos a ver. Entonces, en la troposfera tenemos la disminución de la temperatura y ya en la estratosfera tenemos el aumento de la temperatura. Pero vamos a lo relevante. Tenemos una curva roja y una curva azul, que están referenciadas para el mismo año, que es 1999, pero en particular la curva azul hace referencia al mes de julio, es decir, al mes de invierno, y la curva roja al mes de octubre, ubicado en primavera, ¿no? Entonces, ya en ese cambio de estación, de invierno a primavera, y acá como también comenta Diana, con la aparición, digamos, del sol en primavera, vemos que la concentración de ozono va a disminuir drásticamente. Justamente a esta altura, alrededor de los 20 kilómetros donde tenemos la capa de ozono, pasamos del máximo, cercanos casi a los 16 micropascales, a casi valores nulos en octubre. Y otra vez me pasó esto. Perdón. Es como el famoso antivirus de la computadora. Bien, entonces se ve que claramente cuando llegamos a la primavera ocurre algo que desencadena la pérdida del ozono. Entonces, ¿qué pasaba? Yo hablaba de que en la Antártida había unas condiciones particulares. Durante el invierno, que es oscuro, y las bajas temperaturas y el movimiento de la Tierra, dan lugar a que haya un flujo, un movimiento de aire que es direccionado hacia el polo sur, y el cual se queda en esa región formando un gran y gigante vórtice de aire frío que va a actuar como una celda, que en su interior se van a dar lugar a estas reacciones químicas de descomposición del ozono. Se dice que este vórtice de aire actúa como un reactor químico autosuficiente, ¿no? Acá, bueno, más que nada está representado, digamos, el continente antártico, y cómo muestra, digamos, como este vórtice de aire de alguna manera lo va absorbiendo todo, digamos, el aire va ingresando y va quedando encerrado dentro de este vórtice. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí dentro. Por la ausencia de luz y las bajas temperaturas,
se da lugar a la formación de lo que se conoce como las nubes estratosféricas polares, que vamos a llamar acá PSC. Hay de dos tipos, no importan, pero unas compuestas principalmente por, bueno, ácido nítrico y agua, y otras principalmente a base de hielo. Pero lo interesante de estas nubes estratosféricas es que brindan como lo que es la superficie en la cual se van a llevar a cabo las reacciones de descomposición del ozono. Dentro del vórtice también se van a encontrar estos gases o estas especies reservorios que les mencioné antes, que principalmente van a ser especies reservorios de cloro, especies halogenadas, y también de nitrógeno, como bueno, el ácido clorhídrico, el ácido hipoclorito y el nitrato de cloro, o el nitrato de clorito, perdón. Bien, durante el invierno, en la superficie de estas nubes estratosféricas, estas especies que mencioné van a participar en algunas reacciones que van a dar lugar a la liberación de principalmente cloro y clorito de hidrógeno. Muy bien. Toda esta situación de liberación de estas nuevas especies se va a mantener relativamente estable hasta que llegamos a la primavera, a finales de octubre, que es donde ahora la radiación solar ingresar va a aportar la energía necesaria para esta ruptura, esta fotólisis del átomo, perdón, de la molécula de cloro y del clorito de hidrógeno. Y se va a dar lugar a la formación de unas especies radicalarias, ¿no? Recordamos que los radicales son especies muy reactivas, muy poco estables y justamente van a tender a reaccionar con lo primero que se encuentren, ¿no? También son bastante oxidantes, entonces. En particular, el radical cloro va a estar ahora disponible para consumir el ozono por medio de un ciclo también catalítico, como vimos antes. Acá junto algunas reacciones donde, bueno, básicamente el radical cloro, encontrándose con el ozono, va a dar lugar a la formación de más especies radicalarias derivadas, todo eso llevando, digamos, netamente a la descomposición del ozono a más moléculas de oxígeno, ¿no? Y esta destrucción ocurre tan rápidamente, en cuestión de días, hasta el punto que los niveles de ozono, como vimos anteriormente, van a caer drásticamente hasta la mitad o menos respecto al valor que tenían en invierno. Y esta situación va a persistir hasta que, una vez que la temperatura aumenta, porque nos vamos acercando a la primavera-verano, ya no vamos a tener las condiciones que favorecían a la formación del vórtice de aire, ¿no? Entonces, una vez que aumenta la temperatura, este vórtice se va a romper y va a disipar estas nubes estratosféricas que se formaban en su interior. Cuando esto ocurre, también estos radicales que quedaron, que ya hay remanentes, se van a consumir, van a reaccionar, dando nuevamente lugar a la formación de cloruro de hidrógeno y, bueno, y el nitrato clorito. Entonces, ya no tenemos estas especies que catalizaban la destrucción del ozono, entonces ya en la primavera tardía podemos decir que los niveles de ozono van a comenzar a recuperarse. Todo esto que mencionamos ocurriendo en la Antártida también se observó para el Ártico, pero en este caso la disminución de ozono no es tan marcada porque el vórtice en el Ártico no es tan fuerte ni tan persistente como es en el de la Antártida. Como que en la Antártida se dan las condiciones en particular especiales para que este vórtice tenga tal magnitud, y por eso es que siempre cuando se habla del agujero de ozono en general siempre nos referimos al continente en el polo sur, ¿no? Muy bien. También acá mencioné la diferencia de temperaturas. Y bueno, acá ya menciono, digamos, como muy resumidamente un poco lo que fue la historia del Protocolo de Montreal, que bueno, acá aparecen en escena algunos investigadores como Mario Molina y Frank Sherwood Rowland, que fueron uno de los primeros en marcar esta influencia de los CFCs como responsables en la disminución del ozono. Y bueno,
nada, ellas como que describieron, digamos, lo que estaba ocurriendo en el Polo Sur, lo informaron, lo denunciaron, y bueno, todo esto dio pie, o sea, lo voy a resumir mucho, digamos, a que en 1985 eh, se adoptara la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono, y bajo el protocolo de Montreal del convenio, los gobiernos y los científicos y la industria se comprometieron a trabajar eh, en pos de la eliminación del 99% de todas estas sustancias, no solo los FCs, que tuvieran un impacto negativo en la capa de ozono. Estos investigadores que mencioné también, digamos, no fueron los únicos, también aparecieron otros como Farman, Gardiner y Youngling, que también fueron describiendo y marcando el problema. Entonces se fue juntando evidencia que, bueno, dieron pie, digamos, a la firma del protocolo. Más recientemente también hubo una enmienda de este protocolo, que es la enmienda de Kigali, que entró en vigor el año pasado, y se centra principalmente en tratar de reducir unos sustitutos de los CFC, que son los hidrofluorocarbonos, que también tienen gran potencial como gases de efecto invernadero y dañinos para el medio ambiente. Muy bien. Estos son los trabajos que mencionaba de estos investigadores, Farman, Gardiner y Youngling, que están disponibles en el Moodle. No los vamos a, digamos, a ver en profundidad ahora, pero como les mencionaba, ellos básicamente denunciaban, digamos, y marcaban estas pérdidas de ozono de la Antártida, y cómo, digamos, la presencia de estas sustancias, estos óxidos de nitrógeno y de cloro, catalizaban esa destrucción. Ellos también mostraron, digamos, algunos resultados experimentales donde mostraban claramente esta disminución de la concentración del ozono conforme al avance de los años, muy marcado ya en 1980. Hicieron también una caracterización, digamos, hay una caracterización también de las especies más relevantes, digamos, de estos tipos de CFCs. Están también los conocidos como freones, y acá están también los sustitutos que eran los HCFC. Pero esta tabla más que nada muestra, digamos, que siempre hablamos de sustancias o compuestos, digamos, de una gran persistencia, un tiempo de vida muy alto ya en la escala o en los órdenes de años, ¿no? Y es por esto que estas sustancias son bastante nocivas, que terminan llegando a la estratosfera y provocando la destrucción de la capa de ozono. Este gráfico también esquematiza, digamos, la formación del agujero conforme pasan los años, en una escala de colores. Estos son unos datos sacados de la NASA. Este es el otro trabajo también de Molina y Rowland que menciona, digamos, el accionar de los CFCs. Pero bueno, todo este trabajo que permitió después la firma del protocolo, digamos, fue reconocido, y, pero que voy a saltear un poco, fueron galardonados con el Premio Nobel en Química en 1995 por sus trabajos en investigación en lo que es la química atmosférica concerniente a la formación y descomposición del ozono. Fueron Crutzen, Mario Molina y Sherwood Rowland quienes recibieron el Premio Nobel. A ver si me falta decir algo. Bueno, nada. Los trabajos, bueno, más que nada van a hablar, digamos, de las especies de CFC relevantes, van a incluir, digamos, las reacciones que vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? de descomposición del ozono. Pero bueno, no vamos a desarrollar mucho más ahora. Y bueno, esta creo que es mi última diapositiva, que es más que nada para ver, bueno, el problema 15 que tenemos en la guía, que básicamente hace mención a lo que vimos recientemente, esta disminución del ozono en la Antártida, donde el problema 15 nos va a mostrar unos perfiles de presión parcial de ozono en la Antártida durante 3 días diferentes, en diferentes épocas del año, del 2010. Tenemos una en el mes de agosto, de octubre y de diciembre, y vemos cómo claramente, digamos, el ozono sobre todo, que es el de cada par, es el gráfico a la izquierda, el perfil de ozono va a disminuir,
y nuevamente va, la que quiero marcar, ahí va. Tenemos, digamos, un primer valor inicial de invierno del ozono, el cual después, a inicios de primavera, como vimos, va a sufrir un descenso muy marcado, y nuevamente cuando llegan los días más calurosos y cuando se produce la disipación del vórtice y la liberación de esas nubes estratosféricas, los valores de ozono se van a restituir. Los otros gráficos son de perfil de temperatura, donde más que nada van a mostrar cómo la temperatura va a aumentar conforme nos acercamos de la primavera al verano, ¿no? Pero recuerden que en todos los casos está este fenómeno de inversión de la temperatura de la troposfera a la estratosfera. Después hay un segundo subítem, que bueno, más que nada pregunta por la técnica por la cual se detecta o se miden estos niveles, estas cantidades de ozono. Utilizan una reacción, digamos, de ozono con yoduro de potasio, aprovechando ya el gran carácter oxidante del ozono, el cual oxida al yoduro a yodo. Y bueno, en este caso en particular, digamos, detectan por medio de una señal electrónica, digamos, que es proporcional a la cantidad de ozono, digamos, que había al inicio de la reacción. Esta reacción es muy común, también se la puede posteriormente titular para después determinar la concentración de ozono. Pero bueno, la idea es esto, de que el ozono es un poderoso agente oxidante. Y nada, acá hay una diapositiva donde también desarrolla un poco más de esta información, igual está disponible en internet. El problema creo que cita un hipervínculo que los va a llevar, digamos, a la página de la cual se sacaron estos diagramas, hace una pequeña explicación del dispositivo con el cual monitorean la concentración de ozono y la técnica empleada. Después, si les interesa, lo pueden chusmear. Y hay un último ítem que también es del mismo tipo, donde básicamente nos va a mostrar unos puntos, digamos, correspondientes a diferentes años en el polo sur, donde más que nada muestran muy marcadamente esta disminución de la concentración del ozono. Acá ya habla de vuelta de la columna de ozono en unidades de Dobson, y tenemos para diferentes colores de puntos, diferentes años. El único que se destaca son los puntos negros, que corresponden a la época del 67 a 71, y después las demás ya podemos ver claramente que la concentración de ozono sufre una disminución importante, y de vuelta, cumpliendo esta periodicidad de que en octubre, cuando salen los primeros días de sol, digamos, se desencadenan todos esos procesos de destrucción del ozono, y una vez que nos acercamos al verano, digamos, por la disipación del vórtice, se van a ir restituyendo los valores de concentración del ozono. Pero bueno, ya queda 1 minuto y medio, así que bueno, si ven muchos de los problemas los podemos ver con lo visto en la teórica, piénsenlos y cualquier cosa nos consultan. De igual manera hice un resumen de esta segunda parte para que lo puedan leer. Y bueno, y estos son los trabajos, digamos, a los cuales yo me referí. Y bueno, creo que con esto ya es todo por hoy. ¿También? Ahora dejo de compartir. Ahí está. Bueno, ya no nos queda nada casi de tiempo. Ya no Bárbaro. nos queda nada. Buenísimo, Nahuel, Bueno, gracias. muchas gracias. Buenas noches. Bueno, nos vemos Bueno, el viernes que creo viene, que y cualquier cosa nos comunicamos por mail, ¿sí? ¿Listo? Gracias. hasta el Hasta viernes, luego. buen fin de. Chao, chao. Hasta luego. Buen fin de. No. Sí. Descansen. Chao, Diana. Chao, Chao, chao. chao. Nos vemos, Nahuel. Gracias.